Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva sesión en el área de comunicación. El día de hoy desarrollamos la sesión número 23 de la estrategia Aprendo en Casa para cuarto año de secundaria, titulada Mi periódico mural en el hogar con recomendaciones para el consumo responsable de recursos. Competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Propósito. Planificar y escribir un texto con recomendaciones para el consumo responsable en el hogar, el cual publicarás en el periódico mural de tu hogar. Esta sesión es estructurada en dos actividades. La actividad 1. Planificamos y presentamos la primera versión de un texto con recomendaciones para el consumo responsable de recursos en el hogar. Actividad 2. Revisamos y escribimos la versión final de un texto con recomendaciones para el consumo responsable y lo publicamos en el periódico mural del hogar. Ante la situación de crisis por la presencia del COVID-19, su posible contagio y consecuencias, el consumo responsable y la prudencia deben estar presentes en nuestras familias. ¿Te has preguntado cómo lograrlo? ¿Crees que un texto con recomendaciones podría ayudar? Bien, entonces a planificar y producir. ¡Empecemos! Sumamos días de inmovilidad y debemos permanecer en casa como medida preventiva debido al posible contagio por el COVID-19. Ante esta situación, cobra mucha importancia hacer un consumo responsable, es decir, hacer un uso más sostenible de nuestros recursos. Por ello debemos practicar pautas sencillas de ahorro y su uso responsable, como desconectar los aparatos eléctricos o usar el agua en lo mínimo necesario. Presentar orientaciones y recomendaciones en un periódico mural en casa con prácticas de consumo responsable puede ayudarnos mucho. ¿Qué opinas? Entonces, manos a la obra. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es, día 1, planificar y presentar la primera versión de un texto con recomendaciones para el consumo responsable en el hogar. Día 2, revisar y escribir la versión final de un texto con recomendaciones para el consumo responsable y lo publicarás en el periódico mural de tu hogar. Día 1. Planificamos y presentamos la primera versión de un texto con recomendaciones para el consumo responsable de recursos en el hogar. En esta primera parte, debes escribir un texto con recomendaciones para el consumo responsable de recursos en el hogar. Recuerda, en la sesión anterior vimos el caso de algunas familias que habían visto el incremento en sus recibos de consumo de electricidad y se mostraban preocupadas por tal situación. Además, se propuso dar algunas orientaciones para ayudarlos en su uso y que éste sea en lo más necesario para no afectar su economía familiar, y también ese servicio llegue a más hogares peruanos. Se propuso como medio de comunicación la elaboración de un periódico mural que contenga recomendaciones y orientaciones para el ahorro y uso responsable de estos servicios básicos dentro del hogar. Recordemos cuál es el proceso que debemos seguir para elaborar nuestro periódico mural. El diseño de nuestro periódico mural tendrá el siguiente proceso. 1. Debemos diseñar, diagramar e imaginar cómo será nuestro periódico mural. 2. Recuerda para qué sirve el periódico mural. En este caso, debemos recordar el propósito. 3. Identifica qué tipo de periódico mural elaborarás. En este caso será un periódico mural temático. 4. Ubica el lugar de tu casa donde publicarás tu periódico mural. Recuerda que debe ser un lugar visible. 5. Define las secciones o partes que tendrá tu periódico mural. Recordemos que las partes de un periódico mural son el título, la editorial, noticias y las secciones de sociales, cultura, deporte y entretenimiento. Una vez que hayas terminado la elaboración de tu periódico mural, debes iniciar el proceso de redacción de tu texto con recomendaciones. Veamos qué es el texto con recomendaciones. El texto con recomendaciones es un texto instructivo que tiene como propósito orientar de una manera clara y precisa cómo lograr una tarea con éxito. Este texto posee la siguiente estructura. Una introducción en la cual explica el propósito y nos da una idea de la necesidad de conocer estas recomendaciones. Cuerpo. En esta parte encontramos las recomendaciones acompañadas de descripciones y algunos ejemplos prácticos. El cierre. Encontramos un recordatorio con un consejo para poder regular nuestro consumo de recursos en el hogar. ¿Cómo elaboro mi texto con recomendaciones? Debemos seguir los siguientes pasos. 1. Precisa el tema o título de tu texto. 2. Identifica a quién va dirigido tu texto con recomendaciones. 3.
Utiliza gráficos o imágenes que te permitan llamar la atención. 4. Cuida la secuencialidad de tus recomendaciones. Estos primeros 4 pasos corresponden a la planificación de nuestro texto. Número 5. Escribe la primera versión de tu texto con recomendaciones. Iniciemos el proceso de planificación. Esta planificación inicia con el tema. Como ya sabemos, el tema está definido: recomendaciones sobre el consumo responsable de la electricidad y otros recursos dentro del hogar. Propósito: ¿con qué intención voy a escribir mi texto? Este texto lo escribimos para brindar recomendaciones a todas las familias sobre el consumo responsable de recursos en el hogar. Destinatario: ¿a quién va dirigido mi texto? A todos los adolescentes y sus familias. Registro lingüístico: ¿con qué lenguaje debo escribirle a mi destinatario? Se usará un registro formal. Contenido: ¿qué información incluiré sobre el tema? Se incluirán 5 recomendaciones para autorregular el consumo de recursos dentro del hogar. Continuamos con la planificación y en esta etapa elaboramos el diseño y el formato de nuestro texto. Te sugiero el siguiente formato, en el cual observamos un título, una imagen central y una introducción, seguido de 5 recomendaciones, una reflexión y finalmente el autor del texto. Como vemos, este formato es adecuado a la estructura de nuestro texto: introducción, cuerpo y cierre. El siguiente paso será escribir la primera versión de nuestro texto. A continuación te presento la primera versión de tu texto con recomendaciones. Esta primera versión está realizada en función al formato que planificamos anteriormente, en el cual podemos observar el título: 5 recomendaciones para el consumo responsable en el hogar. Además, observamos la introducción, la cual debes completar en función a tu planificación. También observamos las 5 recomendaciones acompañadas de una imagen relacionadas a cada recomendación. Asimismo, el mensaje a modo de reflexión: recuerda, ahorrando recursos en tu hogar, mejora tu economía y haces feliz a otras familias. Finalmente, el autor, en este caso David Rengifo Ortega. Y con esto hemos finalizado la primera actividad. Empecemos. Día 2. Revisamos y escribimos la versión final de un texto con recomendaciones para el consumo responsable y lo publicamos en el periódico mural del hogar. Ahora, en esta segunda parte debes de revisar tu texto con recomendaciones e identificar algunos aspectos que debes corregir para luego escribir la versión final y publicarla en tu periódico mural del hogar. Iniciamos la revisión de nuestro texto. Para esto utilizaremos la lista de cotejo que nos permite identificar algunos aspectos que debemos mejorar en nuestro texto. Iniciamos la revisión de nuestra primera versión del texto con recomendaciones. Criterio 1. ¿Mi texto presenta un título adecuado y guarda coherencia con el propósito del mismo? Si observamos la primera versión, el título sí guarda relación. Criterio 2. En mis recomendaciones utilicé oraciones cortas, sencillas y el vocabulario adecuado que permite comprenderlas. Las recomendaciones están redactadas de forma clara y sencilla. La secuencialidad de mis recomendaciones muestra jerarquía e importancia. Si observamos nuestro texto, no se puede precisar la jerarquía. Aún estamos en proceso. Mi texto identifica a quiénes se dirige mis recomendaciones. Según el título y la introducción, podemos identificar a quién va dirigido, en este caso a las familias. Mi texto no muestra errores en la ortografía, puntuación ni tildación de las palabras. Si observamos la versión inicial, no cuenta con estos errores. Se muestra eficacia en las recomendaciones de mi texto. ¿Será útil para las personas que lo lean? Estas recomendaciones serán de utilidad. Mi texto presenta imágenes, gráficos, diseños y colores acorde con el público al que se dirige. Si bien es cierto, nuestra primera versión tiene una imagen principal, pero carece de otras imágenes, por lo tanto estamos en proceso. Finalizado el proceso de revisión, solo nos queda escribir la versión final de nuestro texto con recomendaciones. A continuación te presento la versión final del texto con recomendaciones. Esta versión final contiene un título: 5 recomendaciones para el consumo responsable de recursos en el hogar. La introducción: en nuestra vida cotidiana, todas las familias, sin darnos cuenta, solemos desperdiciar recursos que son muy valiosos. Si le dedicamos un mínimo de atención, podemos consumir recursos de forma más eficiente: agua, electricidad, gas, entre otros, y gastar menos dinero al final del mes. Es muy sencillo, solo sigue estos tips. 1. Revisa las instalaciones en casa. 2. No despilfarres de electricidad. 3. No malgastes el agua. 4. No abuses del uso de gas. 5. Recorte el gasto en telefonía. Estas 5 recomendaciones nos permitirán regular nuestro consumo de recursos en el hogar.
Finalmente, el mensaje de reflexión. Recuerda, ahorrando recursos en tu hogar, mejoras tu economía y haces feliz a otras familias. Y en la parte final observamos el autor del texto, David Rengifo Ortega. Ahora, publica tu texto con recomendaciones en el periódico mural de tu hogar. Ubicamos nuestro texto con recomendaciones. En este caso, le corresponde la sección de comunicación. Y con esto hemos finalizado el proceso de elaboración de un texto con recomendaciones para publicarlo en nuestro periódico mural. Espero que estas orientaciones te permitan finalizar tu trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!